Shalom. Muy buenos y bendecidos días tengan a todos ustedes. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios. Estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Es un gusto para mí saludarte el día de hoy, por estos lares, como dice mi hermanazo, mi amigo Lucino. Es un día muy fresco, es un día muy agradable, está nublado y nos acompañó la lluvia de noche. La misericordia del Eterno plasmada en lluvia, plasmada en agua, despejando los cielos, despejando los aires y mandándonos oxígeno, cumpliendo la naturaleza la orden de renovarse. La naturaleza se renueva una vez al año porque Él da la orden. Para nosotros, que somos superiores que la naturaleza, estamos llamados a renovarnos, a reconstruirnos, a reinventarnos, pero ahora conforme a la voluntad de nuestro Elohim. Bienvenido seas a tu programa, Cafeceando y Aprendiendo Palabra. El café va a estar en unos instantes. Ahorita vamos a disfrutar de una rica taza de café. Mientras tanto, tráete tu tacita de café, saboréala, tráete unas galletitas, tráete unas hawaianas como le gustan a mi hermano Lucino, con un rico café. Tráete tu cuaderno, tráete tu pluma, porque hoy voy a compartir contigo una gran revelación que será de bendición para tu vida. En días recientes, aquí en Ciudad Victoria, ha habido cierto revuelo, ha habido incluso cierto interés por parte de la población curiosa, ¿sí?, acerca de lo que es un talit, por qué los judíos lo usamos, cuál es su origen, qué significa, cómo se usa, qué relevancia pueda tener en nuestra vida espiritual. Bueno, y nos mandaron por ahí algunas preguntas, donde de todo corazón, con buena intención realmente, invitando a la población, queremos lanzar esta enseñanza para compartir con ustedes y despejar todas estas dudas en relación al talit, al uso del talit y para qué sirve. Hubo comentarios curiosos, hubo incluso cuando publicamos el anuncio de que daríamos la enseñanza, hubo por ahí también algunos ataques, hubo por ahí algunas sanciones incluso, situaciones que realmente no nos detienen ni nos interesan realmente, incluso hasta difamación. Y yo no sé por qué levantó tanto revuelo un anuncio tan simple como que, ¿saben qué? Vamos a hablarles un poquito de lo que es el talit, y lo hicimos de buen corazón realmente, ¿sí?, con una intención de despejar dudas, de aclarar dudas, y si en un futuro alguien está interesado en usar el talit, si el Señor pone en el corazón de alguien usar talit, bueno, se ha usado de una manera correcta. Aprovecho para enviar un grato saludo a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores y a nuestros simpatizantes de todo el mundo. Enviamos un saludo a Norteamérica, a Centro y Sudamérica, a todos nuestros amigos y seguidores, a la península ibérica en España. Saludos hasta Sevilla, a Málaga, saludos también a Madrid y a Granada, que nos están siguiendo muy de cerca. A su vez también quiero aprovechar para saludar a nuestros seguidores de Cuba. Anoche nos estuvieron escribiendo, y por ahí la página de Facebook de Java Ministerios cumple años el día de ayer. Su servidor no cumple años aún. Java Ministerios como congregación tampoco cumple años hoy. Quisiera hacerles de su conocimiento, pero agradecemos todas las muestras de cariño, las muestras de felicitaciones que nos dieron.
Y bueno, quiero también aprovechar para saludar a mi hermano Héctor García Pesina, a mi hermano Bendiciones, a mi hermanita Adri Castillo, a mi hermanazo Julio César Caballero Saldívar. Bendiciones, shalom, shalom, el Talmid, el hombre. Bendiciones también para mi hermano Javier, Lucino Javier, bendiciones mi hermano, Boker Tov, Akshelim. Mi hermanita María Antonia Ramos, mi hermanita, espero traigas tu café ya listo. A nuestra hermana Rosa María Vega Cruz, Rosa María, bendiciones. Doralí Cruz, bendiciones. Nelly Quevedo Pana, bendiciones Nelly. Bendiciones a toda esta gente bonita que se está conectando. Quiero invitarte también a que compartas estas enseñanzas en tu muro de Facebook. Sí, son importantes, estas enseñanzas son relevantes, te permiten transicionar, permiten ampliar tu conocimiento, tu sabiduría, para que el Eterno venga a tu vida y agregue entendimiento de las cosas. Bien, vamos a pasar a nuestra enseñanza en lo que llega nuestro cafecito, ¿sí? La enseñanza del Talit. Bueno, antes de empezar la enseñanza, quiero darte un dato curioso. Nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, él usó talit. Mira, esta prenda es una prenda muy vistosa, es una prenda muy bonita, ¿sí? Ya tú la has visto en alguna ocasión, en algunas imágenes, en algunas fotografías. Tú has visto esta prenda que la usamos en mayor tiempo para la oración, para el rezo, para la plegaria, ¿sí? Y en algunos momentos litúrgicos de la asamblea las utilizamos. Pues déjame decirte que nuestro Salvador también la usó, ¿sí? Porque es una indumentaria propia de los hijos de Elohim. Déjame llevarte a Mateo capítulo 9 verso 20, dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. En Mateo 14, verso 36, nuestro Salvador habla de una manera sancionante hacia los fariseos, ¿sí? Perdón, en el capítulo 23, verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mi hermanazo don Luis Morán, muchísimas gracias mi hermano, llegó el café, qué barbaridad, gracias mi hermano. Gracias, porque el programa se llama Cafeceando y Aprendiendo Palabra. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Los flecos de los mantos son estas pequeñas extensiones, ¿sí? Que se llaman tzitzit, en plural tzitziot, ¿sí? Son los flecos. Son 4 flecos, son 4 esquinas, son 4 bordes de nuestro manto. Entonces, cuando la mujer del flujo, se lanza decidida a tocar el borde del manto de nuestro Salvador, ella se refería a una de sus esquinas, ¿sí? Este manto tiene 4 esquinas, ¿sí? En cada esquina tiene un tzitzit, ¿sí? Entonces la mujer tocó uno de estos y sanó. ¿Por qué? Hoy lo vas a descubrir. Hoy vas a descubrir por qué esa mujer pensó dentro de sí si tocare el borde de su manto. ¿Ok? En Mateo capítulo 14, verso 36, también dice así: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos.
¿Por qué el manto? ¿Por qué el borde de su manto? ¿Por qué? ¿Por qué? Son preguntas importantes. ¿Por qué Israel usamos manto de oración, talit? A partir de hoy voy a decir talit, ¿sí? Las traducciones aquí están equivocadas. Debemos de cambiar la palabra manto por talit. Muy bien. El talit efectivamente es una prenda que el Eterno nos pidió que elaboráramos para usarlo en nuestra relación con Él. Pero antes de entrar a esa parte, quiero enseñarte algo importante para poder entender mejor esto. Mira, todo lo que hay en el mundo material, todo lo que existe en esta dimensión, antes de haberse materializado, existió en el mundo espiritual, esto es, en el mundo invisible. Por lo tanto, la realidad primera, la existencia primera, está en lo invisible, está en lo espiritual y eventualmente se traslada hacia el mundo material. Hay una traslación, hay una materialización, ¿sí? En un primer momento de lo increado pasa a lo espiritual o lo invisible, y de lo invisible o espiritual se traslada a lo material. Esa parte que existe y no a la vez se llama la increación. En hebreo, Ein Zot, es decir, la nada, Ein Zot, o increado, inexistente. Ahí es el laboratorio, es el taller donde todo empieza a existir. Y de ahí es trasladado a lo espiritual o invisible. Y de ahí es trasladado a lo visible, es decir, al mundo material. Y así es como el Señor, antes de empezar a crear nuestro Elohim, todo era nada, ¿sí? Y de repente se escuchó en la eternidad una voz que dijo así, una voz, un idioma, unas palabras, unas frases, una frase compuesta por letras. Y esa voz, ese idioma, fue el hebreo. Y se pronunció esta frase, Yeir Or, hágase la luz. Y todo se iluminó en la existencia, en la eternidad, todo fue iluminado. Hasta ese entonces no había ni sol, ni luna, ni estrellas. Solamente la luz suprema lo abarcó y lo llenó todo en absoluto. Y a partir de ahí, el Señor dijo, sepárense las aguas superiores de las inferiores. Día 1. Día 2, esto. Día 3, de la tierra, genera la tierra frutos, hierbas, plantas, árboles. Día 4, día 5 y así. Pero todo lo que el Eterno creó ya estaba en el mundo espiritual, en lo invisible. Lo único que hizo fue dar la orden para trasladarlo. Sin embargo, antes de eso, el Eterno, 2000 años antes, había creado, o había hecho, o había concebido más bien, 7 elementos para poder sostener la creación. Sin estos 7 elementos creados previamente antes de toda la creación que hoy conocemos y desconocemos mucho de ello, hubiera sido posible sostenerse, hubiera sido imposible que funcionara correctamente, de tal suerte que el Eterno creó esos 7 elementos. Y dentro de esos 7 elementos estaba la Torá, así como tú y yo la conocemos. Entonces, a partir de la Torá, cuando llegó el momento, el Eterno toma la Torá, así literal, la toma, y dice, a ver, ¿qué dice aquí? Paso número 1, Yeir Or. Ok, entonces cuando dice, hágase la luz, y
la luz pasó. Entonces aquí podemos ver que todo este proceso de creación estaba en el Ein Sof, en lo increado, y luego pasa a lo invisible y luego se da la orden para que se materialice. Y de esto debemos de aprender que todo lo que existe en el mundo material primero existe en el mundo espiritual. Y de la misma manera, todas las bendiciones, todos los favores, todas las concesiones, los milagros, ¿sí? Los anhelos cumplidos del corazón, todo lo bueno que tiene el hombre, primero sigue este proceso. Entonces, cuando tú lo pides, ya está en el mundo espiritual y solo es tiempo para que se traslade al mundo material. Y así es como, ¿y cómo el hombre materializa bendiciones? ¿Cómo el hombre materializa milagros, concesiones, favores, bondad del Eterno? Muy simple, con obediencia. Porque los mandamientos, ¿qué es lo que generan? Bendición. Por ahí dicen que el único mandamiento que tiene promesa es el de el quinto mandamiento de honrar a papá y a mamá. Falso, error, equivocado. Es una gran equivocación y una gran mentira eso. Cada mandamiento es una chispa de luz que se enciende en la vida del hombre, y al haber luz también hay bondad. Y cada mandamiento, uno de sus propósitos es traer al hombre, es decir, es trasladar de lo invisible bendición y entregársela al hombre. Por eso el hombre, entre más bendiciones tenga, es porque tiene más mandamientos. Es una proporcionalidad espiritual entre el nivel de bendición y el nivel de mandamientos que pueda tener. Y de la misma manera, está riquísimo este café. De la misma manera, el hombre materializa sufrimientos, calamidades y aflicciones. ¿Por qué? Porque cae en desobediencia y no se arrepiente y no corrige. Y estas calamidades, estas aflicciones, estos sufrimientos, que no son otra cosa más que juicios y decretos en contra por haber transgredido la voluntad de nuestro Dios, se materializaron. ¿Sí? Estaban en el mundo espiritual primero, se generaron en el mundo espiritual. Primero no existían, después existieron en el mundo espiritual y luego vinieron al mundo material y le generaron al hombre problemas. Entonces el hombre, con su actitud, puede materializar bendiciones o, en su defecto, sufrimientos, y todo está en función de sus actos, de su forma de hablar, de su forma de pensar y de conducirse ante sí mismo, ante el Creador y ante su prójimo. Y de la misma manera, esta prenda también estaba en el mundo invisible, ¿sí? Estaba en el mundo, en lo increado, pasó a lo invisible y eventualmente se materializó. ¿De qué manera? La Torá nos dice lo siguiente. En el libro de Números, en el capítulo 15, verso 37 al 41, está el fundamento toral de esta prenda. Y dice así: y habló a Moshe diciendo, habla a los Bnei Israel, es decir, a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Por sus generaciones, esto es para siempre, para siempre. Es decir, por la eternidad. ¿Qué tan importante puede ser esta prenda que el Señor le da una categoría de durabilidad de por la eternidad, por las generaciones? Tú dirás, entonces tiene relevancia esto. Y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y les servirá de franja para que cuando los vean, escuchen, se acuerden de todos los mandamientos de Elohim para ponerlos por obra.
y no miren en pos de vuestros corazones y de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se corrompen, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Yo, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Y luego la afirma: yo, Yahweh, su Dios. Muy bien, aquí está. Entonces el Señor nos pide en nuestros ropajes que nos hagamos franjas, ¿sí? De tal manera que sean visibles, ¿sí? Y ahí es cuando nace entonces el manto con toda la estructura que Elohim le dio a Moshe, ¿sí? Junto con los tzitzit. Entonces, los tzitzit tienen un propósito, ¿sí? Los tzitzit, ¿sí? Su propósito principal es que cuando los miremos, por eso todo Israel lo usamos, cuando lo miremos, nos acordemos de cuántos mandamientos, de todos mis mandamientos, y nada más eso, ¿no? Para que te acuerdes y los pongas en acción, ¿sí? De tal manera que si alguien está debilitado, alguien está vulnerado, alguien está sufriendo una tentación y ve sus flequillos, o ve los del prójimo que los trae por ahí, te fortaleces y no caes, porque los tzitzits es esto tan simple. En esto hay una orden de nuestro Dios y nos dice: cuando los veas, ojo, acuérdate de todos mis mandamientos y ponlos en acción. Acuérdate también que hay mandamientos que por inacción los estás cumpliendo, y son los mandamientos negativos. No robarás, no difamarás, no levantarás falso testimonio, ¿sí? Etcétera. Entonces, cuando tú tienes la tentación de hacer algo prohibido y te abstienes de hacerlo, bueno, ahí estás cumpliendo un mandamiento, ¿sí? Entonces, dice el Señor, para que te acuerdes de todos mis mandamientos. ¿Y por qué de todos mis mandamientos? Porque, mira, cada tzitzit, ¿sí? Cada uno de los flequillos tiene 5 nudos, ¿sí? A su vez, son 8 hilos, ¿sí? Y una serie de entramados, ¿sí? De tejidos, de tal manera que si sumamos los 5 nudos, que son 20, los 8 hilos de cada fleco, es decir, 32, ya van 52, más los entramados que tiene cada flequillo, escucha bien, suman en total 613 elementos, que corresponden a los 613 mandamientos de nuestro Elohim. Y de todos esos mandamientos, cerca de entre el 70% están inoperables porque corresponden al templo. Y al no estar el templo erigido, pues no proceden. Sin embargo, el resto de los mandamientos tienen que ver directamente con nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Elohim. Y es por ello que los mantos de oración llevan tzitzit. ¿Ok? ¿Qué te parece la enseñanza? ¿Qué más? Entonces, el manto de oración tiene 4 esquinas, 4 bordes, ¿sí? Y por tanto, cada uno de estos bordes, cuando nos colocamos el talit, ¿sí? 2 flequillos van al frente, quedan en posición frontal, y 2 flequillos
quedan en posición trasera, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que son los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y a su vez, fíjate bien, vamos despacio, a su vez, ¿qué implica? Que el hombre, cual sea la dirección que lleven sus pies, tenemos mandamientos. Tenemos un código de conducta, un código, una ética, una moral superior a la de todos los pueblos. Entonces, en todas las áreas de nuestras vidas tenemos mandamientos. Y por lo tanto no es tan a la ligera que una persona rompa un mandamiento. Ya hay 2 tipos de talit: el talit gadol, que es el grande, el que se utiliza para orar, y el talit katán, que es el talit pequeño y lo llevamos por debajo de nuestras ropas, ¿sí? Como una camiseta interior, y cuelgan los flequillos 2 por delante y 2 por detrás, ¿sí? Entonces, esos 4 puntos cardinales implican entonces que el Señor es quien nos gobierna, implica su señorío y es una señal de que somos gobernados por Él en nuestras vidas, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. ¿Y qué tal si le damos un amén al Señor? Entonces, como puedes darte cuenta, el uso del talit no es cualquier cosa, no es solo una prenda, no es como muchos pudiesen descalificarla como: yo no necesito un talit para unirme en oración al Señor. Argumentos tan pobres como: es innecesario, eso es para los judíos, no es para nosotros. Y comentarios ignorantes como esos realmente no entienden estas cosas, y qué bueno, ¿sí? ¿Qué es el talit? Cuando nos envolvemos en el talit, hay una forma correcta de hacerlo, ¿sí? Mira, primero tenemos que asegurarnos, cada vez que nos lo vayamos a poner, que estén los 5 nudos sobre cada tzitzit. Y ya que nos aseguremos que estén los 5 nudos, pasamos a decir la oración que está en la corona, ¿sí? Esta oración, nunca debemos de ponernos el talit sin decir la oración, porque la oración lo que hace es activar en nuestras vidas la bendición que viene junto con esto, que es algo visible que existe en lo invisible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a orar la bendición y decimos así: Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam asher kideshanu, bemitzvotav betzivanu leitoteh betzitzit. Amén. Entonces procedemos, ¿sí?, a ponernos el talit de esta manera, ¿sí? Es de esta manera, ¿sí? Así. Y luego lo acomodamos, ¿sí? Para todos aquellos hermanos que tienen talit y que no saben cómo colocárselo, ¿sí? Esta es la manera correcta, que del cielo viene la instrucción. Esta es la manera. Y es así como usamos nuestro talit. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos la oración esta? Activamos la parte invisible de nuestro talit. ¿Qué es eso? Es decir, que el cielo nos envuelve, ¿sí? Que cae sobre nosotros, y esta palabra la voy a usar de aquí en adelante, una cobertura de protección, ¿sí? Es protección, es cobertura. ¿Cómo te va a proteger una tela? No, la tela representa algo que está en lo invisible. Es decir, la tela, el talit, representa la cobertura. Escúchame bien, la cobertura, la protección,
el resguardo que nuestro Elohim nos da, porque nosotros tenemos mandamientos. En otra vida, en otro momento de nuestras vidas, vivimos mal, equivocados y sin mandamientos. Vivíamos en Egipto, vivíamos esclavos, cometimos errores, traicionamos a nuestro Elohim, nos olvidamos de Él. Pero cuando Él nos rescata y nos trae de una cultura de muerte, nos trae una cultura de vida eterna a través de nuestro Salvador y una cultura de buena vida debido a nuestro sometimiento a los mandamientos. Entonces, cuando yo activo eso en el mundo espiritual con la oración, tiene que haber una contraparte visible y esto se llama talit. Entonces, el talit no es una prenda. El talit es una representación de algo que hay en lo invisible y por lo tanto hay que tener mucho respeto de esta prenda. Esta prenda, no sé, si se usa indebidamente, por ejemplo, una persona que no conoce estas cosas y se lo pone nomás porque sí, pues ni activó nada y solamente es como los fariseos que lo traen ahí para manejar una imagen, ¿sí? Si es una persona que se dice que es hijo de Dios, pero no tiene mandamientos y se lo pone aún diciendo la oración, está descubierto, es una falsedad, es una mentira. Y por lo tanto, esa cobertura se extiende mediocremente porque es mediocre la relación que él tiene con Dios en términos de obediencia. Ahora hay personas como los fariseos que delante de la gente se muestran limpios, se muestran puros, se muestran obedientes, ¿sí? Pero por dentro son sepulcros blanqueados, en lo oculto hacen cosas, dicen cosas, piensan cosas, conspiran y usan talit. Y por lo tanto, tampoco les sirve el talit para nada. Entonces, para nosotros, para Israel, tenemos mandamientos, tenemos sometimiento a nuestro Dios, obedecemos al Mashiach, activamos la bendición y nos ponemos el talit. De otra manera, no sirve para nada el talit, sino como para que una persona solamente se adorne, maneje una imagen y por lo tanto no sirve para nada. ¿Qué les parece? Mándanos tu comentario, mándanos tus dudas. Quiero aprovechar para saludar a Marta Valdés, a mi hermanita Inés, a la hermanita Graciela González. Graciela, nos escribes desde Cancún, ¿verdad? Bendiciones. Mi hermanita Alicia Gallegos, bendiciones Alicia, shalom. Vamos a ver a quién más. Mi hermanazo Don Luis Morán Mendoza, Pina Gallego, bendiciones Pina. Bendiciones Crisia hasta Colombia. Bendiciones Crisia. Crisia, muchísimas gracias por el café. Bendiciones de lo alto, manita. Bendiciones por allá a todas las hermanas, a todos los hermanos. Bendiciones a Gus también, por favor. Enviamos la verajá hasta Colombia. Muy bien. Me quedo con la palabra cobertura, ¿sí? El talit representa una investidura que el Eterno nos da cuando estamos sometidos a Él, cuando estudiamos su Torah, cuando tenemos mandamientos. Entonces, por lo tanto, viene sobre nosotros una cobertura y necesitamos esa cobertura porque nadie puede ir a la guerra sin cobertura. Y quiero hacer aquí un pequeño alto para darte una revelación. Te dije al principio de la enseñanza que la mujer del flujo y todos los demás que lo buscaban tocar el borde de su manto, es decir, alguno de los extremos, de los 4 extremos del talit. Pero tú sabes por qué sanaban las personas, porque ellos aspiraban a tocar el tzitzit.
¿Qué es el tzitzit? Mandamientos. Fíjate la sabiduría y el conocimiento que tenían las personas, ¿sí? Y esas personas, como les dije hace un momento, sufrían de enfermedades porque había transgresión en sus vidas. En el caso de esa mujer, la transgresión, nos está diciendo, era de tipo sexual. Ella tenía problemas con su órgano reproductor, y ahí podemos desprender una enseñanza enorme, llena de bendición. 12 años de flujo, y todos los demás enfermos que buscaban tocar el borde de su manto. Son 4 bordes. Entonces, al lanzarse a tocar, tocaban el flequillo del manto, del talit de nuestro Yahshua HaMashiach. Es algo simbólico. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Aceptaban la voluntad de Dios, aceptaban tener mandamientos que no tenían, y por lo tanto cayeron en la enfermedad, cayeron en la calamidad, en el sufrimiento. Pero al tocar el manto sanaron. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a tener mandamientos. Esto es, estaban dispuestos a corregir sus vidas. ¿Qué te parece la revelación? Entonces, no se dirigían a esa parte del manto nomás porque sí. Había un propósito. Estaba Teshuvá, el arrepentimiento. Estaba la corrección. Estaba la intención del corazón de retornar al Creador. Si esa no hubiera sido la intención, hubieran tocado cualquier otra parte del manto, pero tocaron los flecos, los tzitziot de nuestro Salvador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué delicia! ¿No creen? La cobertura que tenía nuestro Salvador fue la que llevó a esta gente a ser sanados. Él tenía cobertura, tenía por medio del talit una autoridad, una investidura, y por lo tanto poder. Y es de ahí que tomaba, ¿sí? Ese poder salía por medio de ¿dónde? De los tzitzit. Entonces, estamos bajo guerra, estamos bajo ataque, y esta guerra la describe Pablo con una certeza impresionante. Y él abre la enseñanza al mundo espiritual de oposición y a la guerra espiritual. Y nos dice abiertamente, miren, nuestra lucha, nuestra guerra, el conflicto bélico que tenemos, no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra el hombre, es contra principados, y empieza a describir la jerarquía del mundo de la oscuridad, contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ¿sí? Contra los nefilim, contra los ángeles caídos, que ellos andan pululando en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Entonces, imagínate cuando tú te pones esto, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás preparando para la guerra. Amén. Te estás preparando para aventar metralla y para bombardear al enemigo. Por eso la serpiente, el demonio, odia estas prendas. Por eso el demonio odia a quien se equipa y se prepara para la guerra. En algunas ocasiones escuché por ahí, me cubro con la armadura de Dios. Por el amor de Dios, qué ignorancia tan grande. Una persona no puede o no tiene la armadura de Dios si no es una persona justa, si no tiene mandamientos, si tiene problemas con su fe, si no conoce el evangelio y mucho menos no lo enseña, no tiene el apresto por hablar del evangelio, ¿sí? Si no tiene la verdad consigo, si no habla verdad,
si no está consciente de su salvación? ¿Cómo se va a poner el yelmo de la salvación si no está consciente de la salvación? ¿Cómo va a usar el escudo de la fe si tiene problemas con su fe? Si no sabe cómo usar su fe. ¿Cómo va a decir invoco la coraza de justicia si es una persona que no conoce la Torá y no sabe nada de justicia? Si no les enseñan Torá. ¿Cómo va a decir uso la espada? O sea, si no conoces la palabra, si no conocen la Torá, si no conocen los profetas, si no conocen los evangelios. ¿Cómo pues? Entonces es demagogia, es rollo, es cosas inútiles. Cuando una persona es justa, habla la verdad, enseña el evangelio, estudia la Torá, enseña la Torá, tiene mandamientos, está consciente de su salvación, esa persona tiene cobertura. Es decir, tiene esto. Entonces, si tenemos la cobertura, tenemos autoridad. De otra manera, si una persona se lanza a la guerra frontal contra el enemigo, la van a matar, la van a hacer pedazos y las aflicciones van a ser peores. ¿Por qué? Porque no tiene el sustento espiritual que le permita a nuestro Elohim, a nuestro Yeshua HaMashiach, venir a darle cobertura y protección. Una persona que no tiene mandamientos, una persona que quebranta mandamientos, es una persona que está jugando en la calle, como un niño que juega en la calle sin supervisión. Es una persona en peligro y que cualquier rato lo van a atropellar, lo van a secuestrar, se va a caer y va a sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque está jugando de una manera peligrosa y sin cobertura y sin protección, es decir, sin mandamientos, sin sujeción y sin santidad. Van y se meten a la guerra. No hay poder, no hay autoridad, no hay armadura, no hay cobertura. Y esta cobertura, ¿sí?, la pueden usar las mujeres también. En la antigüedad, a la mujer no se le permitía utilizar el talit. Pero en la actualidad, ya los movimientos rabínicos modernos permiten a la mujer que use su talit. Y sí, la mujer puede usar su talit. Antes de esto, la mujer usaba su naim rosh, que es su manto, ¿sí? Y con eso es la cobertura de la mujer, ¿sí? Y con la cobertura, la mujer no puede encender las velas de Shabbat ni las velas de Yom Tov sin su cobertura, sin cubrirse su cabello, ¿sí? Que su cabello representa su belleza física. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Usa su naim rosh, se lo pone y empieza su trabajo de elevación. Así que de esta manera la mujer puede usar su talit, porque insistimos, el talit representa cobertura, representa envoltura en la voluntad de nuestro Dios, envoltura en las cosas del cielo, ¿sí? Entonces les decía que nadie... A ver, aquí hay una pregunta. Una pregunta de nuestra hermana Graciela González. Ya la respondimos. La kipá también es cobertura, ¿verdad? No, la kipá no es cobertura. Después vamos a hablar sobre la kipá. Pero la kipá, tenemos una oración que decimos por las mañanas. Es una oración que desarrolló nuestro padre Abraham, ¿sí?, que es el Shaharit. Y decimos: bendito seas, Dios nuestro, soberano del universo, que has coronado a tu pueblo con esplendor. Aquí está, ¿sí? Esto, contrariamente a lo que enseñan personas que no saben y no tienen la menor idea de lo que están hablando, ¿sí? La kipá, ¿sí?, es eso. Es un reconocimiento que el Eterno hace a su pueblo Israel, ¿sí? Y le damos gracias por eso todas las mañanas. Que nos has coronado con esplendor, ¿sí? Y a su vez representa que nosotros
¿sí? Tenemos a alguien que nos está observando allá arriba, ¿sí? ¿Y eso a qué nos lleva? A voltear arriba, a levantar nuestras manos y agradecer, a pedir, a elevar nuestra plegaria. Es una conexión visible con algo que está en lo invisible. Y estas cosas, estos instrumentos, el Eterno nos los dio para lograr una conexión íntegra con Él. Y es algo que todo aquel que ama a Israel, todo aquel que ama al Eterno, que ama a nuestro Yeshua HaMashiach, lo usamos, ¿sí? Porque estamos comprometidos con una cultura que viene del cielo. Entonces les decía, nadie puede irse a la guerra sin cobertura, sin armas, ¿sí? Oh, sí, excelente, mi hermano. Un refill gratis. Excelente, muchas gracias. Es el segundo refill. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Oh, gracias, Luis. Esta palabra. Sos todo, que siga fluyendo. Gracias. Espero estés disfrutando la enseñanza. Muy bien. Nadie puede ir a la guerra sin cobertura, sin armas, sin protección, sin defensa. Nadie puede hacerlo, porque se muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos peleando con un ejército, escúchenme bien, que también tiene cobertura. Sí, los demonios, los principados, las potestades, el espíritu de la muerte, los espíritus ministradores de enfermedad, todos ellos tienen cobertura. Ellos tienen una cobertura superior, por eso hay jerarquía, por eso están jerarquizados. Pero ojo, nuestra cobertura es mayor. ¿Por qué? Porque estamos peleando con un ejército que ha sido derrotado, un ejército que ha sido humillado, un ejército que ha sido juzgado. Sin embargo, siguen ganando en la vida del hombre porque se han aprovechado de que el hombre no tiene la cobertura correcta. Se han aprovechado de que el hombre sigue teniendo malas actitudes, doble ánimo, no hay compromiso y por lo tanto están vulnerables y por eso siguen ganando la guerra. Así que hay que tener mucho cuidado. Nuestro Yeshua HaMashiach nos consolida esta cobertura que el Eterno nos da. Por medio de él se consolida la cobertura porque nos dice, ok, ya están listos para la guerra, ahí les va. Y dice así, palabras de él. Y acuérdense que los fariseos se dirigen a él de la siguiente manera. Rabí, sabemos que tú amas la verdad. ¿Sí? Entonces él nos dijo esto. Les he dado poder. Donde hay poder, hay investidura. Donde hay poder, hay un emblema de ese poder. Donde hay poder, hay investidura. Les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, para pisarlos. ¿Sí? Escucha, sobre toda fuerza del enemigo, y ningún mal os vendrá, os dañará. ¿Por qué? Porque Él nos dio cobertura, porque Él consolidó la investidura, la autoridad que el Eterno había dado a Moshe. Mashiach la consolida y la potencia, porque en aquel entonces era el Eterno a través de sus ángeles que nos cubría y nos protegía, pero ahora con el Mashiach, sí, es el Eterno y sus ángeles facultándonos a nosotros. Entonces, movilizar los ángeles, sí, es por medio de nuestra boca, por medio de la autoridad que se nos dio, y es así como vamos a la batalla. Y es así como tronamos, tumbamos las coberturas demoníacas nosotros, gracias a esa investidura que es mayor, es decir, la unción que se nos ha dado. ¿Sí? ¿Y sabes quiénes son los entes encargados de hacer efectiva esa cobertura? Por medio de la orden de Dios, son los ángeles. Son los ángeles los que hacen efectiva la cobertura.
En el Salmo 34, capítulo 34, verso del 7 al 9, dice así: el ángel de Elohim, escucha, acampa alrededor del de doble ánimo, del perezoso, del de mala actitud, del inconstante, del que hace cosas en lo oculto, en lo secreto, de los fariseos, no, de los que le temen, y los defiende. Prueben y vean que Elohim es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman a Elohim ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Así, dice el Reb Shaulo, que el Eterno, a través de su Hijo, nos ha constituido ministros competentes del pacto renovado. ¿Y qué es lo que hace el ministro? Gobierna. Un ministro tiene poder, tiene autoridad, tiene cargo. Y una persona que tiene cargo recibe una cobertura especial. Es como en el caso del presidente de México, cuando en la Cámara, en el Senado, en la Cámara de Diputados, se le reconoce como el presidente electo, se le pone lo que se llama la banda presidencial, ¿sí? Que es la bandera de México en una forma como de tira a lo largo, ¿sí? Que va desde el hombro hasta debajo de su cintura. El presidente de la República y de cualquier país, cualquier primer ministro, tiene una investidura de poder y de autoridad, que es la máxima autoridad y el máximo poder. ¿Sí? De la misma manera, un gobernador de algún estado, de una provincia, de una región, así como un presidente municipal o un mayor en Estados Unidos, tienen investiduras distintas, ¿sí? Donde el presidente de la República o primer ministro tiene el mayor poder, la mayor autoridad, la mayor cobertura. Porque un presidente, su cobertura emana del Estado Mayor Presidencial, ¿sí? Del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, ¿sí? Entonces todo ese esquema de poder está al mando de él, y por lo tanto toda esa cobertura está disponible para él, ¿sí? Entonces nadie puede llegar a él si no sigue los protocolos necesarios, porque de otra manera esa cobertura, esa investidura que tiene, podría matar a una persona. Trata de acercarte a tu presidente de la manera inadecuada, te van a disparar, te van a matar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cobertura que tiene. De la misma manera sucede con un policía o con un tránsito municipal. Cuando tú lo ves pasar el tránsito en su moto o en su coche oficial, pues si vas a alta velocidad le empiezas a bajar, porque ese hombre, con su uniforme, con su emblema, con su placa, tiene una autoridad, tiene una investidura y hay poder. Bueno, así nosotros, pues una persona que hace esto, ¿sí? Es la parte visible, es el emblema visible de algo que está en lo invisible. ¿Qué te parece? Entonces nosotros tenemos cobertura, tenemos protección, y aquí está la parte visible de esa protección y de esa cobertura. Entonces te das cuenta que el talit es algo bendito, es algo muy delicado, es algo muy, muy delicado que hay que aprender a valorar y a respetar. No es una prenda, es la parte visible de algo que está en lo invisible, y es muy serio porque esto representa poder, representa cobertura, representa investidura, es un emblema del poder que tenemos. Y así como el demonio tiene cosas visibles que él tiene en lo invisible, nosotros también. Baruch Hashem, y damos un amén. Vamos a ver. Saludamos a Laura Alonso. Mi hermano, muy bien. Nuestra hermana Graciela González dice: Roe, ¿la mujer tiene que tener la cabeza cubierta siempre o solo para prender las velas y orar? Bueno, el Rab Shaulo
que él representa la parte seria, rabínica del Evangelio, él nos enseña que la mujer tiene que cubrirse la cabeza cuando esté en la congregación, cuando esté en oración, ¿sí? O cuando esté en momentos claves como el encendido de las velas en el Shabbat para orar. Sí, sí, claro, son momentos especiales, son prácticamente los mismos momentos en los que se usa el talit. ¿Sí? Mi hermanita Ninfa Maldonado, Shalom Ninfa, bendiciones de lo alto. Te invito a que compartas en vivo en tu muro de Facebook esta enseñanza, compártela, porque necesitamos replegar la oscuridad que hay en forma de ignorancia, ¿sí? Para que empecemos a valorar estas cosas. Como puedes darte cuenta, muchas personas dicen, es que eso es para los judíos. Imagínate el privilegio que nos están dando al decirnos así, pero también se están privando, ¿sí? De no tener mandamientos y de no usar este poder y esta gloria. Por eso el cuerpo del Mashiach sigue golpeado, sigue perdiendo la batalla ante un ejército que ya fue vencido. Siguen perdiendo. Conocen mucho, tienen una teología deficiente, no han salido de Roma y desconocen. Necesitan la Torá, necesitan conocer la Torá, necesitan conocer las verdades que soportan lo que Mashiach dijo. De otra manera, van a seguir igual, en la misma situación. En Zacarías capítulo 1, verso 8 dice así: Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, carros de guerra, Merkabot, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, este ángel es Micayahu, el arcángel que está al mando del Estado Mayor Presidencial y del Ejército del Cielo. Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Yahweh que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un ejército, estamos viendo jerarquías, estamos viendo vigías que cuidan, estamos viendo vigías que cuidan que haya orden, donde ha sido decretado el orden, y estamos viendo que estos vigías, estos supervisores, están reportando a su superior, que en este caso es el ángel Micayahu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le muestra el Eterno a través de este ángel a Zacarías? Que hay guerra en el mundo espiritual y que es necesario estar bajo cobertura. ¿Sí? Y déjame decirte que si tú, consciente o inconsciente, dentro del Evangelio o no, comprometido o no, tú tienes una cobertura por el solo hecho de ser hijo de Dios. Pero hay coberturas superiores e inferiores. Y que a pesar de los problemas, de las tribulaciones, de los ataques de la serpiente sobre tu vida, gracias a esa cobertura, el Eterno está contigo y a la vez no ha permitido que Satán te mate. Porque Él, si por Él fuera, nos matara hoy mismo en este momento, nos quitara la vida. Pero el Eterno en su misericordia, en su piedad, nos da tiempo. Y Él quiere que despertemos, que seamos gente de autoridad y que accedamos, que activemos esta cobertura. Y ya te enseñé cómo se activa, ¿sí? Siempre y cuando tengas los elementos para tenerla. Imagínate, pregúntate cuántas veces nuestro Dios nos ha salvado de ser asesinados. Alguien que no tiene la cobertura no conquista, no logra, no sale adelante. Insisto, aunque tengan al Mashiach,
aunque tengan vida eterna garantizada, no conquistan. Siguen apaleados, siguen enfermos, siguen vencidos. Y lo peor de todo, que la demagogia que hay en las congregaciones, gritan, amén, amén. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Pero sin mandamientos, sin cobertura, no hay poder para replegar al enemigo. Así que es necesario empezar a voltear a la verdad, a la luz, y busquemos esa cobertura. Recordemos que todos fuimos llamados a este mundo a traer propósito. Todos tenemos un propósito. Tenemos un lugar dentro del reino y tenemos que ejercer ese llamado, tenemos que ejercer ese propósito, y para tal se nos da una autoridad, se nos da un poder, se nos da una cobertura, porque el demonio asedia, el demonio ataca, el demonio quiere golpear a todo aquel que conoce su propósito, porque desde que entramos al vientre de nuestra madre, el demonio ya conoce nuestro propósito primero que nosotros, y se ha encargado de que muchos seres humanos no conozcan su propósito, que no lo ejerzan, y pasan toda la vida manteniendo dormido a un guerrero, a un ministro, y llegan y pasan la vida comiendo, bebiendo, reproduciéndose, trabajando, y se van de este mundo sin conocer su propósito. Hay otros que logran conocerlo a pesar de la obstrucción de la serpiente, y lo ejercen con dificultades, con privaciones, sin una defensa buena, y son golpeados y son apaleados, y así pasan su vida con dificultades ejerciendo su ministerio. Ya vemos otros con la cobertura necesaria, con la fortaleza necesaria, con el grosor necesario de esa cobertura, que nadie ni nada nos puede vencer, porque Elohim está con nosotros. Amén. Así que tú, al estar oyendo estas cosas, al estarte congregando con nosotros, al estar estudiando con nosotros la Torah y el Evangelio, adquieres esta cobertura, porque despiertas, porque empiezas a tener conocimiento, sabiduría, empiezas a conocer la verdad que te libera, y luego viene el entendimiento, y con el entendimiento tu retorno al Creador, y con tu retorno al Creador la cobertura para empezar a guerrear. En Isaías capítulo 4 del 5 al 6 dice así: y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión, escucha, y sobre los lugares de sus convocaciones, es decir, sobre el Beit Knesset, en español la sinagoga, y más comúnmente llamado, con la llegada de nuestro Salvador, las iglesias, las congregaciones. Pero fíjate lo que dice: y sobre los lugares de sus convocaciones. Y con esto quiero enseñarte algo. Una congregación donde no hay Torah no es legítima. Un sacerdote que no tiene mandamientos, que no tiene Torah, no es legítimo. Otra vez, un lugar donde no hay Torah, un lugar donde no hay mandamientos, no es un lugar de sus convocaciones. Sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Qué es un dosel? Una jupá. ¿Qué es la jupá? No sé si has visto las casitas que construimos cuando nos casamos. Sí, cuando celebramos un matrimonio, hacemos una casita y extendemos sobre la casita un techo. ¿Qué es ese techo? Esta cobertura, un talit, ¿sí? Entonces, hay un dosel. ¿Qué es esto? ¿Qué es la jupá? Una defensa, una cobertura
una trinchera. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Esto es la misma cobertura que el Eterno le dio a Israel en el desierto durante día, una nube. ¿Se acuerdan? Pero en realidad no era una. La Torá nos enseña que eran 7 columnas de nubes que protegían a Israel. Entonces durante el día había aire acondicionado y de noche una columna de fuego, ¿sí? Había calefacción. Pero ambos no solamente servían para darle a Israel condiciones de clima agradables, sino pobre del que se acercara a Israel. Pobre, ¿sí? Porque ellos estamos bajo la cobertura de Elohim y por lo tanto no había poder humano ni espiritual adverso que se acercaran a atacar a Israel, porque iban a perder, porque había cobertura. Entonces, ¿qué es el fuego de noche? ¿Qué es la nube de día? Defensa, tosel, cobertura, trinchera. Si tú estás bajo esa cobertura, tienes un dosel que te protege y te cuida. Nuestra congregación tiene una cobertura asignada porque Java Ministerios es una congregación que el Eterno diseñó para la guerra espiritual. Nosotros tenemos la unción de guerra. Nosotros tenemos la unción de guerra espiritual, ¿sí? Y todo aquel que se meta con esta congregación, todo aquel que se meta con cualquiera de sus miembros, va a perder. Todo aquel brujo, hechicero, que levante hechizo, que levante brujería, toda persona, ¿sí?, que eleve su voz en contra de cualquiera de nosotros, va a tronar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos activar la cobertura que tenemos, nosotros sabemos activar la guerra espiritual y movilizar fuerzas para replegar cualquier ataque de nuestros enemigos espirituales y de aquellos que levantan su lengua en contra de nosotros. Y usamos la guerra espiritual para sanar, para liberar, como fuimos ordenados por nuestro Yeshua HaMashiach. Esa cobertura está aquí en Java Ministerios. Tenemos la protección, tenemos el dosel, tenemos la jupá, tenemos la trinchera. Y esta congregación no va a ser destruida ni va a ser debilitada, porque el ángel de Elohim está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mandamientos, tenemos Torah. Y cuando alguien tiene Torah y Evangelio, nadie ni nada puede contra nosotros. Y toda persona, escúchame bien, se le asigna una cobertura aquí. Fuego, nubes, son armas espirituales que debemos de aprender a usar. Si el chamuco nos quiere atacar de noche, fuego contra él. Fuego, se quema, se consume, no se mete con nosotros. ¿Qué te parece? Y si es de día, la Shekinah nos acompaña y está con nosotros. ¿Pero por qué? Porque estamos bajo cobertura. Nosotros nos casamos bajo el talit, nos casamos bajo esa cobertura, nuestro matrimonio está cubierto. Y por lo tanto, déjenme revelarles algo. El símbolo que nos distingue a nosotros es el talit, no es la cruz. La cruz es algo que se inventó por ahí Constantino. Ponte a estudiar para que veas. No te estoy atacando, no te ofendas. Ponte a estudiar para que veas por qué el signo de la cruz sigue en los púlpitos cristianos, ¿sí? El talit es estar bajo la palabra, es estar bajo la voluntad de Elohim, es tener mandamientos. ¿Te acuerdas cuando Elías tira el manto? Hay una gran representación ahí. Espero te esté gustando la enseñanza. Bendecimos a nuestro hermano Iván Obed Mata. Bendiciones, Iván. Bendiciones, mi hermano, bienvenido. Irma, bendiciones, mi hermana Dora Angélica. Shalom, bendiciones de lo alto. Bendiciones a Maribel Reyes. Bendiciones, Maribel. Shalom. A mi suegra María Blanco Garza, suegra, bendiciones de lo alto. Shalom. Laura Alonso, bendiciones de lo alto, Laura, bienvenida.
Mándanos tus preguntas. Estamos disfrutando de una rica enseñanza. Vámonos a Zacarías capítulo 8, verso 23, dice así. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Adonai Sebaot. En aquellos días, fíjense bien, en aquellos días sucederá que 10 hombres de todas las naciones tomarán el borde del manto de un judío, diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Elohim está con ustedes. La salvación viene de los judíos y el Señor está haciendo vigente esta palabra. La gente que ha sido evangelizada, la gente que ama a Dios, ama a Israel y ama su Torah, la gente va a buscar a los Beit Knesset, la gente va a buscar a los judíos para que sean reconectados con el Eterno por medio de la Torah, porque Mashiach, nuestro Yeshua, nos manda a la Torah. La Torah nos envía al Mashiach y el Mashiach nos remite a la Torah. Qué hermoso, ¿verdad? Pero como muchos no tienen la Torah en sus púlpitos, son ilegítimos. Por eso el Señor dice, esto se va a acabar. Así que la gente que ama a Dios verdaderamente y que desea transicionar, va a buscarnos. Ya no van a buscar pastores, van a buscar rabinos. Van a buscar a rabinos que hemos despertado y que amamos al Mashiach y que tenemos al Mashiach y entendemos de qué se trata esto. Y hay que entender también que no hay Nuevo Testamento ni Viejo Testamento. Está la Torá, está la Tanaj y el Nuevo Testamento es simplemente el concretarse la promesa de Dios. Es la culminación de nuestra fe a través del Mashiach. Así que esta migración, este movimiento profetizado en Zacarías capítulo 8 ya se dio. Toda la gente que el Eterno tiene para él y reservada para él, nos va a buscar. Van a buscar al pueblo hebreo, van a buscar, ¿por qué? Porque la Torah es verdad. Temprano, mucho más temprano de lo que empezamos la transmisión, una hermanita por ahí publicaba algo interesante y decía, bueno, ¿dónde están aquellos pastores que tienen el don de sanidad? ¿Por qué no han ido a los hospitales a sanar? Y luego una hermana contesta por ahí, definitivamente tenemos que estudiar la Torah, porque aquel que estudia la Torah, aquel que es un discípulo de la Torah, es un verdadero discípulo del Mashiach. No nos pican los ojos, no nos seducen la oreja tan fácil. En pocas palabras, no seremos engañados por nadie. Entonces, según esta profecía y este verso, ¿de dónde van a tomar a un judío las naciones? Del borde del manto. ¿De dónde tomó la mujer del flujo el talid de Mashiach? De su borde. Es decir, la gente buscará la Torah, buscará los mandamientos. Y los mandamientos, la Torah, no está en los púlpitos cristianos, está con los judíos. Y como dice mi hermano Lucino, se tenía que decir y se dijo. Gracias, muchas gracias Iván, bendiciones, bendiciones. Mi hermana, mi comadre Lupita, bendiciones, bendiciones para Mabel Báez. A nuestros hijos, cuando nacen los cubrimos con talid. A nuestros hijos, cuando los circuncidamos, los cubrimos con talid. A nuestras hijas, cuando las presentamos en su bat mitzvah, las cubrimos con su talid. Cuando nuestros críos se vuelven hijos e hijas de la Torah, como el Mashiach, los cubrimos con el talid. El talid representa estar bajo autoridad.
y los mandamientos de la palabra. ¿Sí? Cada cosa del talit es una revelación divina. 4 lados, 5 nudos, 8 flecos. Cuando te metes bajo el talit, te metes a lo espiritual, te elevas, te ligas, te vinculas al Eterno en lo visible, y en lo invisible estás bajo la unción y la cobertura de nuestro Elohim. Nada te podrá pasar. Así que no puedes meterte en la guerra espiritual si no tienes una buena cobertura. El demonio te va a hacer pedazos. Debes de tener un buen manto. El talit no es un fetiche, ¿sí? El talit representa algo. Es un punto de conexión visible con lo invisible. Es algo visible que está en lo invisible, ya te lo expliqué, ¿sí? Es como una persona que vamos a orar por un enfermo, que le ponemos aceite en su frente, ¿sí? Y empezamos a orar y la persona se libera, la persona sana. ¿Qué lo sanó? ¿La unción con el aceite o la palabra que tiramos a través del aceite? La palabra. Pero el aceite es el vehículo, es la parte visible de la unción que va a venir por la palabra y entra. Es lo mismo nuestro talit, ¿sí? ¿Qué te parece? Ahora sí. Al principio te dije que el talit, ya te expliqué todo lo que representa el talit. Ahora quiero compartir contigo, ya para terminar, ¿en dónde está en el mundo invisible este talit que está en la parte invisible? Agárrate, porque ahí te va. Quiero explicarte algo primero. La cultura del cielo, porque hay una cultura ahí arriba, en lo invisible, en lo espiritual hay una cultura, y esa cultura fue revelada a Moshe, ¿sí? A través de la Torah. Y esa cultura, la única cultura en el mundo que fue revelada y que viene del cielo, es la cultura de Israel, que es la Torah. Y esa cultura dice que debemos de usar talit, porque allá en los cielos también hay talits. Así como hay un trono de la gracia ahí arriba, aquí también lo hubo y lo habrá. Habrá un templo físico, habrá un templo donde reinará un rey llamado Yeshua HaMashiach. Y habrá una parte destinada a nuestro Dios, que es el lugar, el Kadosh HaKodashim, el Santísimo, en ese templo. Y será la parte visible de algo que está en lo invisible. Bueno, el talit también hay arriba. Hay un talit. Así como aquí hubo un templo y habrá un templo, allá arriba hay un templo. Así como aquí hay kipá, allá hay kipá. Así como aquí hay una Torah física, allá arriba hay una Torah invisible. Bueno, vamos a ver. Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo, escucha, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla, escucha, y la orla de su talit llenaba el templo. Pregunta, entonces, ¿de dónde viene la costumbre de nuestro pueblo de usar talit? Tú ya sabes la respuesta. Dios usa talit. Nuestro Elohim usa talit. Nuestro Yeshua HaMashiach usó talit. Israel usa talit. Yo uso talit. Y tú, que fuiste injertado en Israel, que tienes una nueva nacionalidad, una nueva bandera, el Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tú deberías de usar talit si tienes mandamientos y conoces la Torah. Y si no la tienes, búscala. Busca la Torah, busca los mandamientos, busca la voluntad de Dios y tendrás buena vida.
Vamos a darle un amén a eso. Y mira nada más. Isaías 6 del 2 al 3 dice, por encima de él, de nuestro Elohim, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de gloria. Las 4 esquinas del talid también son estos 4 serafines. ¿Qué aprendemos de este verso? Que nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, también tiene talid. Estos 4 serafines es el Estado Mayor Presidencial de nuestro Elohim. Son sus agentes que le dan cobertura a él. Herejía, no, ahí está la escritura. ¿Cómo son ellos? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir, Kadosh, Kadosh, Kadosh es el Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que será. ¿Qué les parece? Entonces, los 4 bordes del talid representan también a los 4 seres vivientes, a los 4 serafines, que son los que sostienen el manto de Elohim y lo cubren con él. Él no se pone manto, se lo ponen y se lo cubren estos 4 serafines. ¿Qué te parece? Entonces, esto representa también los cuatro puntos, los 4 bordes representan a los 4 seres. Y quiero decirte algo. A su vez, estos 4 seres, cada uno de ellos, escúchame bien, representan las 4 letras del nombre de nuestro Elohim. Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, cuando en la Torá el Eterno nos dice, le dice a Moshe, e invocarás mi nombre sobre el pueblo de Israel para que yo los bendiga. ¿Y qué es lo que hacemos todos los Shabbat cuando invocamos el nombre de Yahweh sobre la congregación? Y decimos, invocamos, bla, 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 y luego, Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Invocando la cobertura, la potencia, la autoridad que viene del Eterno y que Él nos quiere dar y nos quiere poner. ¿Y de dónde emana esa autoridad? Subordinada de los 4 seres. Por eso nosotros nos ponemos talid. ¿Qué te parece la enseñanza? Espero haya sido de bendición para tu vida. En adelante, cuando veas un talid, deberías de tenerle respeto. Y si eres una persona que ama a Israel, si eres una persona que sirve a Dios y está comprometida con Él, y no tienes Torah, búscanos. Busca la Torah, búscala porque es cobertura, ¿sí? Si deseas tener un talid, no desees tener el talid por tenerlo. Busca la Torah primero y eventualmente busca el talid para que reflejes en lo visible algo invisible. Nosotros te podemos ayudar. Ya no seas engañado. Ya no seas parte de la gran mentira del pueblo que ha sido engañado. El talid no es una prenda que se pueda usar
de esta manera ni de esta otra. El talit se respeta. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Congregación Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Que haya sido de bendición para tu vida esta enseñanza. Me despido de ti, no sin antes invitarte el día de mañana a la parashá de la semana. El día de hoy cerramos la fiesta de Pesaj, que será de gran bendición para tu vida. A su vez estamos en el día 8 de la cuenta de Omer. Estate pendiente de nuestras transmisiones. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te preserve. Shalom.